Bien. Vamos a seguir con esto. Vamos a hacer ahora dos ejemplos. ¿Dónde estoy? Seguimos con los circuitos con diodos. Seguimos tratando de irnos familiarizando con cómo trabajar con ellos en el circuito, ¿ok? Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente problema. Suponer una fuente directa. BCD de 12 volts. Y vamos a conectar R2, 5.6 kilo ohms. Que este diodo sea de silicio. Y vamos a poner aquí otro diodo. También de silicio. Entonces que este sea el diodo 1. Que este sea el diodo 2. Y vamos a colocar aquí en paralelo una resistencia de 3.3 kilo ohms. La reacción del circuito sería calcula las corrientes I de 1 y de 2 y la I3. Que en el circuito estarían aquí. La corriente que va en esta dirección sería la I de 1. La corriente en esta dirección I de 2. Y la corriente en esa dirección sería la I3. Listo, bueno, pues vamos a empezar a buscar estas corrientes. Vamos a comenzar por plantear una malla. Vamos a plantear una malla de esta forma. ¿Ok? Vamos a llamarle malla 1, M1. En la dirección en la que va la malla, pues aquí tendríamos la caída de voltaje en V de 1. Aquí habría otra caída de voltaje en V de 2. Y aquí habría otra caída de voltaje en V2. ¿Cómo quedaría esa ecuación? Entonces, ecuación de malla sería comenzamos por la fuente, B, BCD, seguimos la trayectoria de la malla, menos la caída en el diodo, 1, seguimos la trayectoria de la malla, menos la caída en el diodo 2, seguimos la trayectoria de la malla, menos la caída en R2, y según Kirchhoff, esto es igual a 0. Ok, entonces aquí, ¿qué hicimos? Pues nada, nada del otro mundo. Esto es simplemente ley de mallas de Kirchhoff. Luego, vamos a aplicar ley de Ohm, igual que ayer,
a las caídas en las resistencias, a esta caída en R2. Vamos a aplicarle ley de Ohm allí. Entonces, ¿qué me quedaría? PCD menos voltaje en el diodo 1 menos voltaje en el diodo 2 menos ley de Ohm en la resistencia. Sería corriente. ¿Qué corriente? ¿Qué corriente pasa por la R2? Pues la misma que por el diodo 1, ¿te fijas? Porque esta corriente entra a este nodo, se separa y luego aquí se vuelve a unir. La corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por acá. Sale, llega aquí, se divide en dos y luego aquí se vuelve a juntar. Es la misma. Es decir, aquí en la resistencia pasa I de 1 de vuelta. Entonces, voltaje en esa resistencia sería I de 1 por R2 y eso es igual a 0. ¿Qué hicimos aquí? Ley de Ohm en VR2. Si algo no se entiende, me dicen. Bueno, entonces ya tenemos esta ecuación y de ahí podemos despejar la I de 1. Muy sencillo, ¿no? Esto pasa del otro lado positivo. Vamos a hacerlo paso a paso. BCD menos V de 1 menos V de 2. Este pasa lo del otro lado. Igual a I de 2 por R2. Despejas. La R2 la pasas dividiendo. I de 2 es igual a BCD menos B de 1 menos B de 2 sobre R2. Y pues ya ganamos. Solamente vamos a sustituir. I de 2 es igual a la fuente, 12 volts, menos el diodo 1. ¿Qué valor le ponemos al diodo 1? Es de silicio. Entonces, ¿cuánto? 7, así es. 0.7 volts. V de 2 de silicio también, 0.7. Y esto va a ser sobre R2, 5.6 kilos. A ver, a las calculadoras, ¿cuánto te da aquí la corriente? 1.893, ¿verdad? Sí. 1.893. Como estamos dividiendo entre kilos, esta cosa queda en miliamperes. Ojo con las unidades, ¿eh? Sería muy triste que esté mal por eso. Miliamperes. Muy bien. Entonces ya tenemos esa corriente que pasa por el primer diodo y que pasa por la resistencia de la misma. Aquí están pasando 1.89 miliamperes. ¿Va? Ahora, ¿cuánto pasan aquí? ¿Cuánta corriente pasa en uno y en el otro lado? Bueno, podemos aprovecharnos aquí de lo siguiente. Mira, estar algo copiando. Dejen de copiar tantito, muchachos. Aquí síganme el truco con esto. Miren. El diodo 2 y la resistencia 3 están en paralelo, ¿de acuerdo? Diodo 2 y resistencia 3 están en paralelo.
Como están en paralelo, ambos tienen el mismo voltaje, ¿de acuerdo? Están en paralelo, ambos tienen el mismo voltaje. No sé cuánto voltaje tiene R3, porque no conozco la corriente que hay aquí. Pero sí sé cuánto voltaje tiene el diodo 2, porque el diodo 2 nunca te consume más que 0.7 volts, ¿ves? Entonces, como este es constante y estos están en paralelo, por default, si este vale 0.7, este también vale 0.7. ¿Ves? Pues resulta que sí sabes cuánto voltaje hay en R3. En R3, el V3 que se genera aquí, V3, es igual también a 0.7 volts. Y eso es porque está en paralelo con un diodo. El diodo te candadea el voltaje del elemento que tienes en paralelo, ¿ves? Entonces, voy a escribírtelo aquí. V3 es igual a V de 2 porque están en paralelo. Ahora, si quieres anotar, ahora sí. Tener diodos en paralelo para candadear un voltaje se usa mucho en electrónica, sobre todo en regulación. Hay un diodo que se le llama diodo Zener, que es muy bueno haciendo eso. Y lo encontramos en los circuitos reguladores de voltaje. Se le conecta en paralelo para evitar que pase más voltaje del que debería. Y así mantienes un nivel de voltaje estable en un aparato, protegiéndolo de sobrecargas. Más adelante hablamos más sobre esa aplicación. Fíjate cómo tener un diodo en paralelo te fija el voltaje. No importa que la pila valga 12 o que la pila valga 16 o 24 o lo que tú me digas. Le puedes cambiar aquí la pila todo lo que quieras. Aquí siempre va a haber 0.7. Aquí podrías tener un corto, una sobrecarga, algo raro que pase de este lado. R3 solo va a haber 0.7. A menos que este muera, porque se queme otra cosa, va a haber 0.7. Entonces fíjate cómo el diodo, un diodo en paralelo, te sirve como protección. ¿Ves? Bueno, entonces tengo la corriente del diodo 2. Tengo ya el voltaje en la resistencia 3. Bueno, pues ahora puedo calcular la corriente por simple ley de Ohm. Entonces, ya, Y, ya, ya vi que hice. Es que aquí era 1. La 1. ok. La 2 ni la calculamos. Buena observación. Era 1 aquí. Bueno. Vamos a usar ese dato para calcular la corriente 3. Entonces, si ya conocemos V3, ya conocemos la resistencia, ley de Ohm en R3. Entonces, I3 es igual a V3 sobre R3. Es decir, 0.7 volts sobre
3.3 kiloohms. Por lo tanto, la I3, ¿a qué te queda? Ajá. Y lo ponemos en micro, serían 212.1 micros. Ya tenemos la del diodo 1, ya tenemos la I3, aquí, de 212.1 microamperes. Nos falta I de 2. ¿Cómo se les ocurre que podríamos calcular la I de 2? Vemos que es el nodo A. Entonces, ley de nodos de Kirchhoff en el nodo A. Corrientes que entran al nodo son positivas, corrientes que salen del nodo son negativas. Entonces sería I de 1 menos I de 2 menos I 3 es igual a 0. Esa es la ley de nodos de Kirchhoff. Y pues de ahí despejamos la que ocupamos. Ocupamos I de 2. Despejamos de aquí I de 2. Te quedaría I de 2 es igual a I de 1 menos I 3. Le damos valores. 1.89 miliamperes. Menos, vamos a poner en milis para que estén las mismas unidades. Menos 0.2121 miliamperes. Entonces la I de 2, ¿qué nos va a quedar? 1.6821. 1.6779 miliamperes. Y ya ganamos. Entonces, estos ejercicios, la finalidad que tienen, pues, también es un poquito irnos quitando el óxido de las vacaciones de diciembre, ir acordándonos de ley de Ohm, de la ley de Kirchhoff, pero sobre todo irnos familiarizando con cómo tratamos a los diodos. Al diodo no se le aplica ley de Ohm, en ningún lado le aplicamos ley de Ohm. El diodo directamente, si el diodo está en polarización directa, tú ya conoces cuánto voltaje consuma, de acuerdo al material que tiene. No hay necesidad de calcularle ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, para yo poder calcular la corriente que pasa por el diodo, me apoyo en las resistencias para irlas determinando. ¿Ok? ¿Alguna duda?